Pues nada, hemos venido aquí con los alumnos porque coordinábamos una mesa y su aplicación práctica es sobre todo generar herramientas para hacer mejor la vida a las personas. Es decir, el tema de subvenciones, temas de experiencias, el bottom-up de abajo arriba y sobre todo el tema del trabajo en red, cooperativo y colaborativo. Es importante y todo eso en el marco del aula, pero también en el marco del territorio, que es de lo que de alguna manera hablamos mucho y también lo practicamos. Entonces es un máster de desarrollo local para futuros técnicos, gestores del territorio, pero también para gente que pueda montar su propia empresa, para gente que de alguna manera pueda trabajar en la administración pública, para personas que trabajen en ayuntamientos, en consultorías, y entonces estamos en esa línea. Hemos hablado de innovación territorial, de género y de empresa familiar. ¿Cuáles son las claves a la hora de emprender un proyecto vinculado sobre todo en una empresa pequeña, mediana y pequeña del interior de la provincia de Alicante, que se han ido reinventando, porque hemos tenido Actiu, hemos tenido a Bornay, también hemos tenido a Delfín, el grupo Delfín de Villena, y nos han hablado las mujeres que llevan y que de alguna manera tirando del carro de esas empresas, y ha sido realmente importante el tema de las personas, de los productos, también de los procesos y sobre todo de qué manera su trabajo revierte en la propia comunidad y en el propio territorio. Y eso es importante, más allá de producir, lo que han intentado, o sea, uno de los elementos importantes puestos encima de la mesa ha sido la rentabilidad de su trabajo, que ha tenido un retorno territorial. Pues alimenta porque los trabajadores se sienten cómodos de alguna manera trabajando, porque de alguna forma también tú mejoras las condiciones de vida, porque la mayoría de las personas que trabajan, en un 90 y tantos % son del territorio cercano, del municipio, de la comarca, porque tú cuando generas nuevos servicios también aumenta la rentabilidad de la empresa en un porcentaje importante, es decir, la gente se siente cómoda, se siente partícipe de la propia empresa y va mucho más allá que una fábrica, que producir y ya está. Pues lo valoro de manera muy positiva. ¿Por qué? Porque necesitamos espacios de encuentro, de colaboración, de networking, de aprendizaje colaborativo. Y yo creo que todo eso también lo aporta el Focus Innova Pyme. Además de que está por una parte la administración, por otra parte están las empresas, por otra parte están los centros de enseñanza, de conocimiento, de investigación, como la propia Universidad de Alicante a la que represento, y luego también está la gente que tiene una idea y que de alguna manera viene a aprender y sobre todo a coger herramientas que le puedan servir en su futuro profesional.